chicos de 12 a 17 años sin diabetes. Estos son chicos de un distrito urbano acá en Lima. Y quiero que vean, que se concentren en estos números. 40-48% de los chicos, dependiendo la definición que se usa, tienen sobrepeso o obesidad. Uno puede decir que esto es una población de alguna manera sesgada porque es de un distrito urbano. Podemos decir que a lo mejor si tomamos todo Perú en conjunto la prevalencia es menor, sin embargo, todavía es un número muy importante. ¿Y por qué es esto importante? Porque esta prevalencia de sobrepeso y obesidad que vemos en la población general también se refleja en los chicos con diabetes tipo 1. Y estos son datos de nuestro grupo que muestran la prevalencia de sobrepeso, un índice de masa corporal mayor del 85 percentilo en chicos al diagnóstico de diabetes tipo 1, en las barras amarillas, y después, 3 meses después, cuando vienen a la consulta. Y en promedio, 28% de los chicos al diagnóstico con diabetes tipo 1 se presenta con sobrepeso y esto aumenta aproximadamente un 40% 3 meses después del diagnóstico. ¿Y por qué es esto importante? Porque todos sabemos que los chicos con diabetes tipo 1 tienen, como ya han dicho el doctor Umpierres antes, la gente con diabetes tipo 1, los pacientes con diabetes tipo 1 tienen un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Bueno, ¿qué pasa cuando también tienen sobrepeso o obesidad? Y ese riesgo probablemente va a estar aumentado. Y estos son datos del mismo estudio de nuestro grupo, donde comparamos los chicos que a los 3 meses tenían un índice de masa corporal arriba del 85 percentilo, o sea que tenían sobrepeso, con aquellos que no tenían sobrepeso. Y si ustedes se fijan, el grupo que tenía sobrepeso, solamente 3 meses después del diagnóstico ya tienen aumento de la presión sistólica comparado con el grupo sin sobrepeso y tienen HDL menor que el grupo sin sobrepeso. O sea que probablemente estos chicos que ya tienen un riesgo cardiovascular aumentado por tener diabetes tipo 1 van a tener un riesgo todavía más aumentado por la presencia de sobrepeso y obesidad. ¿Qué sabemos en cuanto al aumento en la expectativa de vida? Y este es un gráfico de un trabajo de 1951 y la razón por la que se los muestro porque creo que es importante ver cómo cambió la expectativa de vida de estos pacientes. Si un paciente diagnosticado a la edad de 10 años, en la era de preinsulina la expectativa de vida debe ser de 1 a 2 años y medio. En la era después de la insulina, dependiendo qué década miramos, la expectativa de vida subió de los 14 años hasta los 45, y esto es en la década de los 40. O sea que un paciente diagnosticado a la edad de 10 años en 1940 tiene una expectativa de vida de 45 años. ¿Qué sabemos más recientemente? Estos son datos de un estudio en Pittsburgh de nuestro grupo que se llama EDC o EDC, Estudio de Complicaciones de Diabetes, donde se siguió en forma prospectiva a pacientes que habían sido diagnosticados con diabetes en 2 periodos de tiempo. Un grupo diagnosticado en 1950-64, de nuevo con diabetes tipo 1 cuando eran chicos, y otro grupo que fue diagnosticado en 1965 a 1980, también con diabetes tipo 1. La expectativa de vida de estos pacientes diagnosticados del 50 al 64 fue de 50 a 54 años. La expectativa de vida del grupo diagnosticado de 1965 a 80 de 68 a 71 años. O sea que no hay duda que ha habido una mejoría enorme en la expectativa de vida de los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, para resumir, en cuanto a la epidemiología de la diabetes tipo 1, podemos decir que ha habido un aumento en la incidencia, un aumento en la prevalencia de obesidad en la población general que se está viendo reflejado en los chicos con diabetes tipo 1 y un aumento importante en la expectativa de vida de estos chicos. ¿Qué podemos decir en cuanto a la epidemiología de la diabetes tipo 2? Primero, que ha habido un aumento en la población pediátrica, y ahora les voy a mostrar algunos datos, que hay un cambio hacia una menor edad de comienzo. El doctor Davison mencionaba que antes veíamos la diabetes tipo 2 en personas que tienen 60, 70 años y que ahora se ha movido a los 30, 40. Yo les voy a mostrar que se ha movido todavía a una edad mucho menor que 30 o 40. Y también que tienen un alto riesgo de complicaciones que probablemente, diferente al caso de los chicos que yo les mostraba con diabetes tipo 1, estos chicos probablemente van a tener una menor expectativa de vida. Estos son datos de 2 clínicas en Estados Unidos que fueron de alguna manera los primeros que indicaron que había pacientes con diabetes tipo 2 en la población pediátrica. Son 2 centros y reportan el porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 de todos los pacientes que ellos veían con diabetes en sus prácticas. Y pueden ver que en los 80
el porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 era muy pequeño, menos de 5%. En la década del 90, esta proporción aumenta considerablemente, al punto de que en el año 1995 una de las clínicas reporta que casi 35% de los pacientes que ellos veían tenían diabetes tipo 2 en la población pediátrica. Esto llevó a que se hagan otros estudios, y quiero mencionarles un estudio que es el estudio SEARCH, que es un estudio en Estados Unidos multicéntrico que trata de identificar la prevalencia e incidencia de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en población pediátrica. Y aquí en este cuadro lo que les quiero mostrar primero es cuál es la prevalencia de diabetes tipo 2 en el año 2001, 0.34 por 1000, y en el año 2009 esta prevalencia sube a 0.46 por 1000. O sea que hay un aumento. Sin embargo, para ponerle esto un poco en perspectiva, se los quiero comparar con lo que sabemos en el mismo estudio en cuanto a la diabetes tipo 1 en los chicos. Y quiero que se fijen que en la diabetes tipo 1 también ha habido un aumento, 1.48 a 1.93, pero también quiero que vean que la prevalencia sigue siendo mucho mayor en la diabetes tipo 1 comparado con la prevalencia de diabetes tipo 2. O sea que, de nuevo, poniéndolo en perspectiva, no hay duda que la diabetes tipo 2 es un problema en la población pediátrica, pero la diabetes tipo 1 sigue siendo todavía la enfermedad predominante en este grupo etario. Cambios en una menor edad de comienzo, y solo les quiero mostrar dos ejemplos, dos casos. Esto es un caso nuestro, de nuestra clínica en Pittsburgh. Es un paciente, una niña de sexo, un paciente de sexo femenino de 11 años, 5 meses de edad, con sobrepeso, que cuando se presenta a la consulta, y les voy a decir que estas no son fotos de la paciente, pero cuando se presenta a la consulta, esta paciente tiene estas lesiones en las piernas consistentes con necrobiosis lipoídica diabeticorum. Y comenta, cuando se presenta a los 11 años, que estas lesiones las ha tenido por 18 meses. También presenta acantosis nigricans, tiene antecedente de una mamá con diabetes mellitus gestacional que después continúa con su diabetes después del embarazo, que también es obesa. La madre tiene una historia de trasplante renal 4 años antes debido a su diabetes. Y la chica, cuando nosotros la vemos a los 11 años 5 meses, tiene una hemoglobina glucosilada de 12.4, ya tiene aumento en la excreción urinaria de albúmina y una glucemia en ayunas de 290. O sea que podemos decir con cierta confianza que esta paciente probablemente tenía diabetes y tenía hiperglucemia por mucho más que, ¿no es cierto?, 1 mes o 2 meses. El segundo caso es un caso reportado en Inglaterra de una paciente de 5 años de origen del sudoeste de Asia que se presenta con acantosis nigricans, hiperglucemia, y a los 5 años es diagnosticada con diabetes tipo 2. O sea que no hay duda que decíamos, ¿no es cierto?, en general lo veíamos a la diabetes tipo 2 en la época puberal, pero hay casos descriptos ahora de chicos presentándose debajo de la edad de 10 años. Y el último punto que les quiero mostrar en cuanto a la epidemiología de la diabetes tipo 2 es el riesgo de complicaciones y cómo esto puede afectar la expectativa de vida. Y este es un estudio también de Pittsburgh, donde comparamos chicos de peso normal sin diabetes, chicos con obesidad sin diabetes y chicos con diabetes tipo 2 obesos. Y quiero que vean, en cuanto a la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, cómo en los chicos con diabetes tipo 2 es más alta comparada con los chicos obesos sin diabetes y con los chicos sin sobrepeso sin diabetes. Pero también, más importante o tan importante, esto es una medición de la velocidad de la onda de pulso, que es, o Pulse Wave Velocity, que es una medida de rigidez de las arterias, y cuanto más alta, más rigidez en las arterias, y pueden ver que en los chicos con diabetes tipo 2 es más alta que en los otros dos grupos, consistente o comparable a lo que uno ve de rigidez en un adulto de 40 a 50 años. Y quiero recordarles que estos chicos tenían 15 años en promedio. Estos son datos de otro estudio, del estudio Today, del que les voy a hablar en un minutito cuando hablemos de tratamiento de diabetes tipo 2, pero es un estudio en 700 chicos en varios centros de Estados Unidos donde se intervino con distintas ramas de medicación, y yo ahora les voy a hablar en un minutito de eso, pero se les midió distintas complicaciones al entrar al estudio y al terminar el estudio. Y lo que les quiero mostrar es que cuando incluimos los casos al entrar al estudio y al finalizar el estudio de hipertensión, 33% de estos chicos con diabetes tipo 2
Adultos jóvenes, la edad promedio al final del estudio era 20 años, 33% ya tenía hipertensión, 10% dislipidemia y 17% microalbuminuria. O sea que no es una enfermedad benigna. Y el último diapositivo, el último gráfico que les quiero mostrar, muestra enfermedad renal o nefropatía diabética, datos de Canadá, donde compararon chicos o adultos con diabetes tipo 1 diagnosticados en la edad pediátrica, con adultos con diabetes tipo 2 diagnosticados también en la edad pediátrica. Y cuando miraron a los 20 años, si miramos a los 20 años después del diagnóstico, cuál era el porcentaje de alguna manera o la curva de sobrevida sin tener enfermedad renal, en el grupo con diabetes tipo 1, ninguno de los pacientes había desarrollado enfermedad renal 20 años después, 50% de los pacientes que habían sido diagnosticados con diabetes tipo 2 en su infancia había desarrollado enfermedad renal. O sea que no hay duda que esta enfermedad, no quiero decir que es más agresiva que en los adultos, pero no hay duda que es una enfermedad agresiva y que estos chicos van a tener complicaciones tempranamente porque están siendo diagnosticados muy tempranos. Yo acá no puse los gráficos por tiempo, pero hay dos estudios, uno de Canadá y uno de Australia, donde evalúan la mortalidad también en pacientes diagnosticados en edad pediátrica, y la mortalidad cuando son adultos jóvenes es mucho más alta que en los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, para resumir, hay un aumento en la prevalencia, esto es más que nada en algunos países, un cambio hacia una menor edad de comienzo y un riesgo aumentado de complicaciones que probablemente va a derivar en una menor expectativa de vida a menos que hagamos algo. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco y vamos a volver a la diabetes tipo 1 y vamos a repasar un poco el tratamiento. Y como todos sabemos, hay factores que de alguna manera son obvios que contribuyen a tener un mejor pronóstico o una mejor hemoglobina glucosilada. Si el paciente se realiza más automonitoreo, estos estudios, hay numerosos estudios que han mostrado que a mayor automonitoreo, menor hemoglobina glucosilada. Y lo mismo, dieta, si el paciente tiene una dieta fija o cuenta carbohidratos y hace las cosas como tendría que hacerlas, también hay menor hemoglobina glucosilada, que sí adivina lo que está comiendo y se da la dosis de insulina sin prestar atención a lo que está comiendo o a la dieta. También hay datos que si llevan un diario de sus glucemias, o sea que las escriben y las miran, eso también lleva a ayudar a una reducción en la hemoglobina glucosilada. Y esto es un cartoon que no sé si lo pueden ver, pero estoy seguro que esto es algo que ustedes ven también en la práctica, donde la enfermera le dice a la paciente, el doctor la va a ver ahora, y entonces el doctor está contento, muy contento, porque dijo que hizo un gran trabajo escribiendo todos sus números, y la chica le dice, gracias doctor, ya terminé escribiendo todos los números del mes que viene, ¿los quiere ver usted también? Porque obviamente esto es algo que nosotros vemos mucho en la práctica, que vienen con los diarios hermosos, divinos, y están todos escritos con la misma letra, la misma virome, de los 3 meses, todo perfecto. Entonces, realmente tratar de motivar al paciente para que use algunas de estas herramientas que realmente ayudan y benefician el control. Entonces, ¿cuál es el objetivo que queremos alcanzar? Hasta el año pasado las recomendaciones eran dependiendo de la edad del paciente. Sin embargo, el año pasado el ISPAD, que es la Organización Internacional de Diabetes en Chicos y Adolescentes, puso nuevas recomendaciones que fueron endorsadas por la ADA también, donde la recomendación actual es un goal de hemoglobina glucosilada menor de 7.5% y respectivamente de la edad del paciente. Entonces yo acá les quiero compartir un poco cuál es nuestra experiencia, porque mucho de lo que les voy a mostrar ahora es basado en nuestra experiencia en Pittsburgh. En Pittsburgh tenemos aproximadamente 250 a 280 casos diagnosticados con diabetes por año, aproximadamente 2.100 pacientes con diabetes que seguimos en el servicio activamente. 87%, o sea, un número muy importante tiene diabetes tipo 1, 8% diabetes tipo 2, un número muy chiquito que tiene MODY, puede ser que sea mayor, a lo mejor no lo estamos testeando lo suficiente, pero en este momento es 1%, y después tenemos aproximadamente 4 a 5% de casos de diabetes secundaria, fibrosis quística, esteroides, y muchos casos de pacientes que tienen medicaciones, que tienen la diabetes secundaria, medicaciones usadas en trasplantes, porque Pittsburgh es un centro de trasplantes muy importante.
Entonces, todos sabemos que hay diferentes tipos de insulina. Las insulinas que nosotros más usamos son los análogos rápidos, Aspart, Lipro, Glulicina. En general tenemos muchos chicos que están en bomba de infusión y la insulina Aspart y Lispro están aprobadas para usar en bomba. Tenemos aproximadamente 1000 chicos, la mitad de los chicos que seguimos que están en bombas de infusión. Y después usamos Glargina, Detemir y tenemos algunos chicos también que están con NPH. Y en cuanto a bombas de infusión continua, yo les decía que tenemos aproximadamente 1000 chicos que están con bombas, la mitad de nuestros chicos, que no les puedo decir si es bueno o malo, no les puedo decir, no hemos visto si realmente hay comparación. Nuestra hemoglobina glucosilada en nuestra población, en los 2000 chicos promedio, es de 8.2%, o sea que tampoco hacemos un gran trabajo, vamos a poner, pero no sé si realmente los que están en bomba están mejor controlados que los que no están en bomba. Pero para darles una idea, estas son las distintas opciones que están ahora en el mercado en Estados Unidos. Creo que algunas de estas opciones no están acá en Perú. Algunas tienen algunas ventajas, por ejemplo esta Omnipod, que no sé si está en Perú realmente, pero no tiene el cablecito, el tubito que conecta, entonces algunos chicos la prefieren por esa razón, porque les da un poco más de libertad de movimiento. La insulina está acá y esto se lo ponen en el brazo o en el abdomen, pero no tienen un cablecito que conecta, ¿no es cierto?, como tienen, por ejemplo, otras como las de Medtronic o la Animas o la Tandem. Y esta bomba es un poco más nueva y a algunos chicos también les gusta, y voy a decir que no tengo ningún conflicto de interés, les digo ya acá que no mencioné eso, pero no estoy con ninguna compañía ni nada, por eso trato de ser objetiva. La Tandem, que es un poco más nueva, lo que tiene, que es como los teléfonos nuevos, que son como eso touch, no tiene botoncitos, entonces a muchos chicos, especialmente chicos jóvenes que les gusta toda esta tecnología del teléfono, que tocan la pantalla, prefieren esta bomba. ¿Es realmente esa la manera de elegir una bomba? Probablemente no, pero para un chico de 12, 14 años, a veces, no sé, esos son los factores que les interfieren en la elección. Y metaanálisis ha mostrado que usando bomba a lo mejor hay una reducción de 0.24% en hemoglobina glucosilada comparado con no usar una bomba. Es realmente justificado pensando el costo que tiene una bomba, el trabajo adicional. No sé, no quiero decir, pero para algunos pacientes elegidos bien, la bomba le da más flexibilidad y definitivamente están más contentos. Esto es, no sé, supongo que la mayoría de ustedes ha visto una bomba de infusión continua, pero no estoy segura, entonces quería poner, esto es una de las bombas, esto es un glucómetro, entonces la mayoría de los glucómetros conectan con una bomba, transmiten las glucemias, el paciente después entra, en el caso de esta bomba, la cantidad de carbohidratos que va a comer y la bomba de infusión calcula la dosis de insulina basándose en datos personales que el paciente ya entró en la bomba previamente. Otra tecnología de alguna manera que también estamos usando es los sistemas de monitoreo continuo, y hay diferentes sistemas de monitoreo continuo y no sé si están familiarizados, pero son sensores que son chiquitos. Yo les voy a mostrar una foto que se pone en el tejido intersticial en la piel y leen la glucemia cada 5 minutos. Y hay distintos tipos. Uno es el sistema de monitoreo continuo CGM ciego, que el paciente se pone el sensor, no ve en tiempo real cuáles son las glucemias, lo usa por 5 a 7 días, esas glucemias quedan grabadas en el sensor, después el médico recoge ese sensor o el paciente se lo manda o se lo saca en la consulta y puede el médico download del sensor y aparece una impresión que da distintos gráficos, distintas mediciones de las glucemias cada 5 minutos en estos pacientes por 5 o 7 días y puede ayudar a ver si hay ciertos patrones. A lo mejor todas las noches el paciente está teniendo hipoglucemia, a lo mejor tiene hiperglicemia postprandial después de la cena. O sea, es como un elemento más para revisar con el paciente y tratar de tener todo el cuadro, ¿no es cierto?, que a lo mejor uno no puede ver con el automonitoreo que a lo mejor el paciente se hace 4 veces al día. Otra posibilidad es el sistema de monitoreo continuo con feedback en tiempo real, que eso lo que quiere decir que es lo mismo, un sensor, pero el sensor se comunica con la bomba o con un control remoto que tiene el paciente. Entonces el paciente puede ver las glucemias cada 5 minutos y puede ver si está subiendo, si está bajando, y la idea es tratar de prevenir una hipoglucemia severa, por ejemplo.
Otra posibilidad es el sistema de monitoreo continuo con feedback en tiempo real, pero integrado a una bomba que tiene la habilidad de suspender la infusión basal de insulina, y esta es una bomba que tiene Medtronic, que fue probada este año, y que básicamente lo que hace el sensor, de nuevo, monitorea las glucemias cada 5 minutos, transmite a la bomba, pero en este caso la bomba está programada que si la glucemia está debajo de cierto nivel, digamos 70 miligramos por decilitro, 60, va a parar la infusión de insulina basal para prevenir que el paciente haga una hipoglucemia severa. Y el último es el CGM integrado a la bomba, pero un circuito cerrado páncreas artificial, que eso no se usa en la práctica diaria, solo se usa en estudios de investigación, no está aprobado y todavía es experimental. Entonces, acá nada más que para mostrarles los sistemas de monitoreo continuo en tiempo real. Hay 3. Uno es el Dexcom, que está aprobado para población pediátrica. Este es el sensor. Y este es el control que lleva el paciente, como un telefonito que lleva con ellos y pueden ver cómo sube la glucemia o cómo baja. Este es el de Medtronic, este es el sensor que usa el paciente y se comunica con la bomba. Y este es el Freestyle Navigator, que es el que tenemos menos experiencia, creo que se usa más en Europa, pero no está aprobado en chicos. Y esto es para darles una idea en un chico adolescente. Este es el tamaño del sensor y este es el tamaño del monitor, de nuevo como un teléfono. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, pero les muestro así muy rápidamente. Estos son muy pocos estudios. Este compara el sensor que yo les mostraba, el monitoreo continuo, con el automonitoreo que se hace en los pacientes, ¿no es cierto?, más típicamente. Y lo que muestran en este estudio, les quiero mostrar, estudian 3 grupos etarios. Adultos mayores de 25 años, un grupo de 15 a 24 años, adultos jóvenes y adolescentes, y un grupo de población pediátrica de 8 a 14. Y de nuevo, lo que comparan acá son un grupo que está usando automonitoreo, lo que estamos acostumbrados, y otro grupo que tiene el uso del sensor, que le da mediciones cada 5 minutos. Y en este estudio había pacientes con bomba, la gran mayoría, pero también pacientes que estaban con un régimen de inyecciones múltiples. Y les quiero mostrar primero, es los resultados en el grupo adulto de 25 años para arriba y pueden ver el cambio en hemoglobina glucosilada de cuando empiezan el estudio al cambio a 26 semanas. En el grupo que está con el sensor hay una reducción de 0.5% en hemoglobina glucosilada. En el grupo control no hay cambio. O sea, y esta diferencia es significativa, diciendo que el sensor parecería favorecer, ¿no es cierto?, a que haya una reducción en hemoglobina glucosilada. De nuevo, recuerden, este es en el grupo de adultos. Cuando miran el grupo de adolescentes y adultos jóvenes y el grupo de población pediátrica, no hay diferencia entre los dos grupos en cambios en hemoglobina glucosilada desde el comienzo del estudio hasta 26 semanas después. Entonces, uno puede pensar, ¿por qué? ¿Qué es diferente en la población adulta? Que sí hay una diferencia en hemoglobina glucosilada en el grupo que usa el sensor comparado con el grupo de automonitoreo. ¿Qué es diferente cuando uno compara, con los grupos más jóvenes? Y la diferencia fundamental es que el grupo de adultos obviamente es más responsable, uno creería, y usa el sensor. Si ustedes se fijan, esto es el número de horas, creo, déjenme que vea, sí, el número de horas por semana que usaron el sensor en las 26 semanas del estudio. En el grupo de adultos de 25 años para arriba, fíjense, se mantiene bastante estable y lo usan en promedio 120, 140 horas por semana el sensor. Recuerden que el sensor está aplicado en la piel y hay que tenerlo, no es simple. El grupo de 15 a 24, similar al grupo pediátrico, fíjense cómo baja el número de horas por semana que usan el monitor a través de las 26 semanas del estudio. O sea que probablemente no hay diferencia en hemoglobina glucosilada en la población pediátrica y de adultos jóvenes porque no usan el monitor y el sensor. Y esto es lo que vemos en la experiencia en la clínica. Que realmente que el paciente al que uno le va a recomendar una bomba y un sensor tiene que ser un paciente que esté sumamente motivado y con mucho apoyo familiar. Este es otro estudio donde comparan el uso del sensor con bomba versus o contra
un grupo que está con automonitoreo de inyecciones múltiples, que esto es lo que vemos más probablemente en Perú, lo mismo que en Argentina. Yo soy originariamente de Argentina, entonces un poco esto es lo que uno vería más a lo mejor en nuestros países y esto es un poco lo que se ve más ahora en Estados Unidos, ¿no es cierto? El sensor con bomba comparado con automonitoreo de inyecciones múltiples. ¿Y qué se encontró? Esto es en el grupo de 7 a 18 años, que el grupo que estaba con el sensor y la bomba tiene mejoría en la hemoglobina glucosilada y esto se mantiene en un periodo de 12 meses. El grupo que está con automonitoreo de inyecciones no tiene mejoría con la hemoglobina glucosilada durante el estudio. Pero lo que es importante es que el grupo que está con la bomba y con el sensor mejora si lo usan. De nuevo, volvemos a lo mismo, si lo usan. ¿Y por qué? Fíjense, esto muestra la frecuencia de uso del sensor, 0 a 20% del tiempo contra casi 100% del tiempo, y diferencia en hemoglobina glucosilada desde el comienzo del estudio hasta el final del estudio. El grupo que usa el sensor 0 a 20% del tiempo no tiene diferencia significativa en la hemoglobina glucosilada del principio al final del estudio. El grupo que usa el sensor casi 100% del tiempo es el grupo que tiene la diferencia en hemoglobina glucosilada o el descenso en hemoglobina glucosilada. O sea que de nuevo habla de la importancia de seleccionar al paciente, porque poner sensores y bombas en cualquier paciente no va a ser efectivo. Entonces ahora voy a cambiar un poco y vamos a terminar hablando de la diabetes tipo 2 y cuáles son las cosas a lo mejor más nuevas en tratamiento. Y les quiero mostrar o empezar diciéndoles que en Estados Unidos, y creo que es lo mismo acá, la metformina y la insulina son las únicas medicaciones aprobadas para el tratamiento de diabetes tipo 2 en chicos. La aprobación de metformina por la FDA se consiguió en el año 2002 basado en este estudio, donde se comparó un estudio randomizado a doble ciego con 82 participantes, donde se comparó un grupo que estaba en metformina, otro grupo en placebo, seguimiento de 16 semanas. El grupo en metformina tuvo una reducción de la hemoglobina glucosilada significativa, el grupo en placebo no disminuyó su hemoglobina glucosilada. En base a esto se aprobó por la FDA para chicos de 10 años o mayores a 10 años. Nosotros empezamos con una dosis de 500 miligramos al día. Generalmente le decimos que lo tomen con que tomen con la cena. Si toleran en una semana, lo subimos a 500 miligramos a la mañana con desayuno y 500 a la noche con la cena. Y después subimos a 1500, 500 y 1000 y después 1000 y 1000 para una dosis final de 2000 miligramos, dividido en 1000 miligramos con desayuno y 1000 miligramos con la cena. Evaluamos los parámetros de laboratorio, incluyendo enzimas hepáticas y pruebas de función renal antes de empezar el tratamiento, y hablamos con los pacientes de los efectos adversos, dolor abdominal, diarrea, náuseas, que todos conocen, acidosis láctica posible pero poco probable. No hemos visto ningún caso en nuestra institución, pero especialmente porque son adolescentes, les hablamos de alcohol y tratar de no tomar cuando están con esta medicación. Y ahora les quiero mostrar, obviamente yo les decía que la única medicación o las únicas dos medicaciones aprobadas son la metformina y la insulina. Entonces, en el año 2002 se decidió hacer un estudio, el estudio Today, para ver si había otras opciones a lo mejor en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y esto fue un estudio que se diseñó en el 2002, concluyó en el 2011 y se publicó en el 2012. Y la razón que les muestro cuándo se diseñó es porque este estudio, que incluyó 704 pacientes en 15 centros en Estados Unidos, tenía 3 ramas de tratamiento. O sea, dividió estos 704 pacientes en 3 grupos. Uno que se empezó con metformina y placebo, otro con metformina y rosiglitazona, y por eso les quería decir cuándo se diseñó el estudio, porque en esa época la rosiglitazona estaba en el mercado y era una droga efectiva en los adultos. Y un tercer grupo con metformina y un programa de cambios de hábitos realmente muy, muy intensivo. Estos chicos tenían lo que se llamaba como un coach que estaba con ellos prácticamente permanentemente, empezó 3 veces a la semana, iba a hacer ejercicio con ellos, tenían educación en cuanto a la dieta, después estaba 2 veces a la semana, después estaba 1 vez a la semana, y en los últimos años del estudio el coach los llamaba todas las semanas para estar seguros que estaban haciendo estos cambios en el estilo de vida, que si uno se pone a pensar en la vida real es imposible realmente eso. Y el goal de este estudio era ver cuántos fracasaban el tratamiento. Como les decía el doctor Umpierre, es la medida de alguna manera de fracaso de tratamiento, que en este estudio se definió como una hemoglobina glucosilada mayor del 8% por un periodo de 6 meses, o si se tenía que empezar la insulina por alguna razón, no poder disminuir la insulina, ya que al disminuirla se presentaba compensación metabólica.
Entonces, les quiero describir un poco la población. La edad promedio de estos chicos era 14 años, un gran número de etnia afroamericana y hispana, y el índice de masa corporal promedio 36 kilogramos por metro cuadrado. O sea, estos chicos son extremadamente obesos. Y este gráfico muestra los resultados principales del estudio, y lo que quiero es que vean básicamente este recuadro en rojo. El grupo que estaba en metformina y rosiglitazona, 39% de estos chicos fracasaron el tratamiento, o sea que tuvieron o hemoglobina glucosilada mayor de 8% por 6 meses, o se les empezó insulina y no se le pudo sacar la insulina porque se descompensaban. Entonces, en el grupo con metformina y rosiglitazona, 39% fracasa el tratamiento. En el grupo con metformina y cambios en el estilo de vida, 46%. Y en el grupo con metformina solo, la mitad de los chicos, 52%, fracasa el tratamiento con metformina, que de nuevo, que si ustedes piensan es realmente la única droga que no es insulina aprobada en la población pediátrica. O sea que estos chicos, después de 60 meses con diabetes, 4 o 5 años, la mitad de estos chicos no va a responder a la metformina. Y piensen que la edad promedio al empezar era 14 años. O sea que a los 20 años estos chicos ya no responden, la mitad de estos chicos no responden al tratamiento con metformina. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Y creo que el doctor Umpierres mencionaba, y alguien más cuando hizo preguntas comentó, que sabemos que la historia natural en la diabetes tipo 2 en los adultos es que con los años van a dejar de producir insulina. Lo mismo pasó con estos chicos. Cuando se compara el grupo que fracasa tratamiento con el grupo que no fracasa tratamiento en azul, en cuanto a la sensibilidad a la insulina, no hubo diferencias entre los dos grupos. Pero fíjense qué pasa con la secreción de insulina a través de los años. El grupo que fracasa el tratamiento tiene una disminución importantísima en la producción de insulina, mientras que el grupo que no fracasa el tratamiento con metformina tiene secreción que persiste de insulina. O sea que esto de alguna manera lleva a decir, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes en este momento? Aunque al paciente no le guste, realmente hay que empezar insulina, no hay ninguna duda. Y hay mucha reticencia de alguna manera en los pacientes porque obviamente tienen miedo a las inyecciones, tienen la impresión de que si uno los empieza insulina va a haber deterioro de la diabetes, no se dan cuenta que es al revés, ¿no es cierto? Tienen el deterioro y por eso necesitan la insulina, tienen miedo a hipoglucemia, piensan que es un régimen más difícil, y el doctor Davison creo que mencionaba, es un régimen más difícil, es verdad, no es lo mismo tomar una pastillita que tener que darse insulina, y además tienen preocupación por aumento de peso, pero sabemos que la insulina es extremadamente efectiva, actúa en forma adjunta con otras medicaciones como la metformina para reducir la glucotoxicidad. Los endocrinólogos pediatras y la mayoría de los endocrinólogos están muy cómodas con el uso de insulina en esta población. A lo mejor si el paciente piensa que tiene una enfermedad más severa, a lo mejor eso va a mejorar el cumplimiento, no sé, es posible. Puede ser que ponerlos insulina también preserve la función de la célula beta que les queda. Y en general nosotros empezamos con 0.4, 0.5 unidades por kilo por día, porque estos pacientes son extremadamente insulinoresistentes, pero es posible que haya que aumentar la dosis. Este gráfico se los quiero mostrar, creo que muchos de ustedes probablemente lo han visto, pero esto es las medicaciones que tenemos en cuanto al tratamiento de la diabetes tipo 2 en adultos, y esto es del 2011, ahora sabemos que hay muchas más medicaciones, como mencionaba hoy el doctor Davison, el doctor Umpierres, pero de nuevo, esto es en adultos. En chicos, vuelvo a repetir, esta es la única medicación de todo este armamentario que está disponible en adultos, en chicos lo único que tenemos es la metformina y la insulina. Pero como pueden ver, esta es una lista de los estudios clínicos en diabetes tipo 2 en adolescentes que están siendo llevados a cabo actualmente, no solo en Estados Unidos, son estudios multicéntricos, internacionales, a lo mejor Perú está participando en alguno de estos estudios. El problema es que, como yo les decía, a pesar de que la prevalencia de la diabetes tipo 2 en chicos está yendo en aumento, el número de pacientes es todavía muy, muy bajo. Entonces, imagínense que cuando ese poco número de pacientes tiene que ser no sé, invitado a participar en toda esta cantidad de estudios, se imaginan que estos estudios van a tardar probablemente 20 o 30 años en terminarse. No es que quiera ser negativa, pero la realidad es que de alguna manera hay que pensar qué maneras puede haber de tratar de que estos estudios pasen o se puedan hacer de una forma más rápida y más efectiva para tratar de encontrar nuevas opciones terapéuticas para estos chicos. Y quiero terminar con estos 1 o 2 slides, pero les quiero mostrar
Obviamente no estamos al punto como se anunció acá en 1922 en el New York Times, donde se decía que esta paciente, que fue una paciente tratada por Banting y Best, estaba curada de la diabetes por la insulina. No hay duda que no estamos ahí, no hemos curado la diabetes, pero no hay duda que hemos hecho grandes avances, y esto está demostrado, o de alguna manera lo quiero mostrar con este chico que fue también un paciente de Banting y Best. Pueden ver que pasaba antes de empezar insulina, un año después, y llegó a vivir hasta casi los 80 años, que esto es lo que de alguna manera nosotros queremos para nuestros pacientes. Quiero agradecerles a todos y quiero terminar con esto, que algunas personas me preguntaban un poco cómo me fui de Argentina a Pittsburgh, especialmente los estudiantes, y si fue una buena decisión, una mala decisión. Y este es un cartoon que dice, me pregunto a dónde va uno cuando se muere. Entonces el tigrecito le dice a Pittsburgh y él le contesta, ¿qué quieres decir? ¿Si uno fue bueno o si uno fue malo? Todavía no sé si fui buena o mala, pero bueno, ahí estoy en Pittsburgh. Muchas gracias. Bueno, doctora, yo sí tendría alguna pregunta que hacerle. Yo vengo del Instituto Nacional de Salud del Niño, que es donde vemos la gran mayoría de pacientes diabéticos tipo 1. Y bueno, ahí no tenemos la oportunidad de contar con bomba de insulina debido a los medios económicos, solamente usamos pues el monitoreo continuo y insulina nada más. Entonces quería saber qué criterios usan ustedes, ya que no se ha comprobado que haya mayor efectividad con el uso de bomba versus insulinización continua. ¿Qué criterios han usado ustedes con los pacientes para ver cuáles van a bomba, cuáles no? Es una muy buena pregunta. La mayor ventaja de la bomba que nosotros vemos, o que yo veo, te voy a decir mi experiencia, es la flexibilidad que le da al paciente. Tenés razón, yo creo que en un chico que hace automonitoreo y se da sus inyecciones de insulina realmente no necesita una bomba, si lo hace bien, ¿no es cierto?, si es dedicado. Pero yo creo que la bomba da un poco de flexibilidad. Nosotros tenemos ciertos criterios antes de poner a un paciente en una bomba, que no solo los establecemos nosotros como institución o como servicio, pero también las compañías de seguro. Como vos dijiste, es muy caro. Antes de poner a alguien en una bomba o en un sistema de monitoreo continuo, tienen también requisitos que incluyen, por ejemplo, primero la recomendación del médico de decir, sí, esta familia es responsable, yo pienso que van a andar bien. Pero no es solo subjetivo al doctor, sino que también el paciente tiene que tener 3 meses de records, de planillas, donde pone todas las mediciones de glucemia que se hizo en esos 3 meses, donde registra también que se chequeó para cuerpos cetónicos todas las mañanas en la orina, porque ese es otro problema que nosotros le decimos a los chicos. Si uno tiene la insulina de acción prolongada, ¿no es cierto?, y se descompensa por alguna razón, tiene todavía esa insulina que dura 24 horas que lo va a proteger de ir a cetoacidosis probablemente, pero en la bomba, si la cánula se bloquea, en 2-3 horas va a tener cuerpos cetónicos. Entonces, les decimos que es muy importante que se midan todas las mañanas que tienen cuerpos cetónicos para entrar en esa rutina, porque eso es lo que van a tener que hacer cuando tengan la bomba. Entonces, les pedimos de nuevo récords que tengan las glucemias documentadas, que en nuestra institución, y de nuevo va con lo económico también, tienen que medirse 4 veces al día, ¿no es cierto?, antes del desayuno, del almuerzo, de la cena y antes de irse a la cama, y por lo menos 2 veces a la semana, a la medianoche y a las 3 de la mañana. Entonces, eso implica medirse, anotarlo por 3 meses y anotar también que se están chequeando las orinas. Y después la recomendación del médico, ¿no es cierto? Sí. Sí, resulta preocupante el uso de insulina en los niños en relación al peso, porque les aumenta el peso, les repercute en la autoestima, hay bullying en el colegio, ¿no? Entonces, de algún modo el uso concomitante de metformina con la insulina podría frenar un poco el incremento del peso en relación a la insulina, y por cuánto tiempo. Quisiera que nos oriente un poco respecto a eso. ¿Estás hablando de los chicos con diabetes tipo 1? ¿Con diabetes tipo 1? ¿O en general? En
En general, ¿Por qué? porque de todas maneras llega un momento en que el niño con diabetes tipo 2 También va a estar. puede llegar a hacer déficit de insulina, Sí, ¿no? tenés razón, totalmente. Te voy a contestar, sí, dos cosas. Tenés muchísima razón. Yo siempre le digo a mis pacientes que si comen bien y comen lo que tienen que comer y son de alguna manera fieles al régimen, ¿no es cierto? Tienen su desayuno, tienen su almuerzo, la insulina no los va a hacer ganar de peso si están comiendo lo adecuado. Pero todos sabemos, que tenés razón, que muy pocos pacientes, hay algunos que realmente comen lo adecuado y respetan eso, pero la gran mayoría no hace eso, ¿no es cierto? Y aumentan de peso porque no es la insulina sola mágicamente, pero porque están comiendo lo que no tendrían que comer. Entonces, lo primero es realmente tratar de aconsejarlos que, bueno, como vos decís, la mayoría de las veces no funciona. Entonces, en la diabetes tipo 1, yo había puesto algunos diapositivos, pero los saqué porque me pareció que era muy largo. Ha habido algunos estudios en diabetes tipo 1 en chicos pequeños, unos en Canadá, otros en Suecia, donde se estudió la adición de metformina a insulina en pacientes adolescentes con hemoglobina glucosilada un poco alta, depende del estudio que uno mira, y hubo un seguimiento de 3 meses y los resultados fueron contradictorios. O algunos estudios miraban como objetivo si había reducción en hemoglobina glucosilada, otros estudios miraban si había cambio en el peso. Como esos estudios fueron contradictorios, nosotros acabamos de terminar, que a lo mejor el sábado cuando presente lo puedo incluir, pero acabamos de terminar un estudio multicéntrico en Estados Unidos que lo fundó una organización grande que da fondos en Estados Unidos para evaluar el impacto de metformina en pacientes con diabetes tipo 1 sobre 6 meses con el goal de ver si reducía la hemoglobina glucosilada. Y eso lo acabamos de presentar en la ADA. Y para decirles, lamentablemente, este era un estudio randomizado a doble ciego, o sea, el grupo que estaba, había un grupo con insulina y metformina, el otro insulina y placebo, no se sabía quién estaba en qué, 136 pacientes, lamentablemente, o no sé, a los 6 meses no hubo diferencia entre los dos grupos en cuanto a hemoglobina glucosilada, ¿ok? En el grupo con metformina comparado con placebo, no hubo diferencia. Sí hubo diferencia en factores de riesgo cardiovascular como LDL, el grupo que estaba en metformina, y de nuevo, estos son diabéticos tipo 1 en insulina. El grupo que también recibía metformina tuvo una reducción de la LDL a los 6 meses, tuvo reducción en la presión arterial y tuvo reducción no solo en índice de masa corporal, pero también en porcentaje de grasa medido por DEXA. Entonces, si vos me preguntas, la pregunta siguiente sería, si basado en este estudio yo recomendaría darle metformina a los pacientes con diabetes tipo 1 obesos. Estos eran todos chicos con diabetes tipo 1, pero obesos. Pero todos tenían anticuerpos anticélulas beta, o sea que todos tenían diabetes tipo 1. Yo te diría que si lo que uno va a perseguir es reducción o mejoría en la hemoglobina glucosilada, no la vimos en el estudio. Pero hay ciertos pacientes que tienen diabetes tipo 1, que son obesos, que a lo mejor tienen una LDL alta, que probablemente esos pacientes se van a beneficiar de agregar metformina junto a la insulina. Entonces yo en esos pacientes, sabiendo que la metformina no está aprobada en la diabetes tipo 1, pero yo a esos pacientes a lo mejor los empezaría con metformina. Pero es mi opinión basado en el estudio que acabamos de terminar. Pero no está aprobado con la FDA, ¿no es cierto? Pero siguiéndolos de cerca, aconsejándole que estén seguros que no se deshidraten y que no tomen alcohol, pero yo los empezaría. Sí. Bien, agradecemos a la doctora Ingrid por esta ponencia tan excelente. Le queremos dar a nombre de la sociedad un pequeño presente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. La enfermedad predominante en este grupo etario.
Cambios en una menor edad de comienzo, y solo les quiero mostrar dos ejemplos, dos casos. Esto es un caso nuestro, de nuestra clínica en Pittsburgh. Es un paciente, una niña de sexo, un paciente de sexo femenino de 11 años, 5 meses de edad, con sobrepeso, que cuando se presenta a la consulta, y les voy a decir que estas no son fotos de la paciente, pero cuando se presenta a la consulta, esta paciente tiene estas lesiones en las piernas consistentes con necrobiosis lipoídica diabeticorum. Y comenta, cuando se presenta a los 11 años, que estas lesiones las ha tenido por 18 meses. También presenta acantosis nigricans, tiene antecedente de una mamá con diabetes mellitus gestacional que después continúa con su diabetes después del embarazo, que también es obesa. La madre tiene una historia de trasplante renal 4 años antes debido a su diabetes. Y la chica, cuando nosotros la vemos a los 11 años, 5 meses, tiene una hemoglobina glucosilada de 12.4, ya tiene aumento en la excreción urinaria de albúmina y una glucemia en ayunas de 290. O sea que podemos decir con cierta confianza que esta paciente probablemente tenía diabetes y tenía hiperglucemia por mucho más que, ¿no es cierto?, 1 mes o 2 meses. El segundo caso es un caso reportado en Inglaterra de una paciente de 5 años de origen del sudoeste de Asia que se presenta con acantosis nigricans, hiperglucemia, y a los 5 años es diagnosticada con diabetes tipo 2. O sea que no hay duda que decíamos, ¿no es cierto?, de nuevo con diabetes tipo 1 cuando eran chicos, y otro grupo que fue diagnosticado en 1965 a 1980, también con diabetes tipo 1. La expectativa de vida de estos pacientes diagnosticados del 50 al 64 fue de 50 a 54 años. La expectativa de vida del grupo diagnosticado de 1965 a 80 de 68 a 71 años. O sea que no hay duda que ha habido una mejoría enorme en la expectativa de vida de los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, para resumir, en cuanto a la epidemiología de la diabetes tipo 1, podemos decir que ha habido un aumento en la incidencia, un aumento en la prevalencia de obesidad en la población general que se está viendo reflejado en los chicos con diabetes tipo 1 y un aumento importante en la expectativa de vida de estos chicos. ¿Qué podemos decir en cuanto a la epidemiología de la diabetes tipo 2? Primero, que ha habido un aumento en la población pediátrica, y ahora les voy a mostrar algunos datos, que hay un cambio hacia una menor edad de comienzo. El doctor Davison mencionaba que antes veíamos la diabetes tipo 2 en personas que tienen 60, 70 años y que ahora se ha movido a los 30, 40. Yo les voy a mostrar que se ha movido todavía a una edad mucho menor que 30 o 40. Y también que tienen un alto riesgo de complicaciones que probablemente, diferente al caso de los chicos que yo les mostraba con diabetes tipo 1, estos chicos probablemente van a tener una menor expectativa de vida. Estos son datos de 2 clínicas en Estados Unidos que fueron de alguna manera los primeros que indicaron que había pacientes con diabetes tipo 2 en la población pediátrica. Son 2 centros y reportan el porcentaje de 85 percentil, o sea que tenían sobrepeso, con aquellos que no tenían sobrepeso. Y si ustedes se fijan, el grupo que tenía sobrepeso, solamente 3 meses después del diagnóstico ya tienen aumento de la presión sistólica comparado con el grupo sin sobrepeso y tienen HDL menor que el grupo sin sobrepeso. O sea que probablemente estos chicos que ya tienen un riesgo cardiovascular aumentado por tener diabetes tipo 1 van a tener un riesgo todavía más aumentado por la presencia de sobrepeso y obesidad. ¿Qué sabemos en cuanto al aumento en la expectativa de vida? Y este es un gráfico de un trabajo de 1951, y la razón por la que se los muestro, porque creo que es importante ver cómo cambió la expectativa de vida de estos pacientes. Si un paciente diagnosticado a la edad de 10 años, en la era de preinsulina, la expectativa de vida iba a ser de 1 a 2 años y medio. En la era después de la insulina, dependiendo qué década miramos, la expectativa de vida subió de los 14 años hasta los 45, y esto es en la década de los 40. O sea que un paciente diagnosticado a la edad de 10 años en 1940 tiene una expectativa de vida de 45 años. ¿Qué sabemos más recientemente? Estos son datos de un estudio en Pittsburgh de nuestro grupo que se llama EDC o EDC, Estudio de Complicaciones de Diabetes, donde se siguió en forma prospectiva a pacientes que habían sido diagnosticados con diabetes en 2 periodos de tiempo. Un grupo diagnosticado en 1950-64, chicos de 12 a 17 años sin diabetes. Estos son chicos de un distrito urbano acá en Lima. Y quiero que vean, que se concentren en estos números.
40-48% de los chicos, dependiendo la definición que se usa, tienen sobrepeso o obesidad. Uno puede decir que esto es una población de alguna manera sesgada porque es de un distrito urbano. Podemos decir que a lo mejor si tomamos todo Perú en conjunto la prevalencia es menor, sin embargo, todavía es un número muy importante. ¿Y por qué es esto importante? Porque esta prevalencia de sobrepeso y obesidad que vemos en la población general también se refleja en los chicos con diabetes tipo 1. Y estos son datos de nuestro grupo que muestran la prevalencia de sobrepeso, un índice de masa corporal mayor del 85 percentilo en chicos al diagnóstico de diabetes tipo 1, en las barras amarillas, y después, 3 meses después, cuando vienen a la consulta. Y en promedio, 28% de los chicos al diagnóstico con diabetes tipo 1 se presenta con sobrepeso y esto aumenta aproximadamente un 40% 3 meses después del diagnóstico. ¿Y por qué es esto importante? Porque todos sabemos que los chicos con diabetes tipo 1 tienen, como ya han dicho el doctor Umpierres antes, la gente con diabetes tipo 1, los pacientes con diabetes tipo 1 tienen un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Bueno, ¿qué pasa cuando también tienen sobrepeso o obesidad? Y ese riesgo probablemente va a estar aumentado. Y estos son datos del mismo estudio de nuestro grupo, donde comparamos los chicos que a los 3 meses tenían un índice de masa corporal arriba de los pacientes con diabetes tipo 2, de todos los pacientes que ellos veían con diabetes en sus prácticas. Y pueden ver que en los 80, el porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 era muy pequeño, menos de 5%. En la década del 90, esta proporción aumenta considerablemente, al punto de que en el año 1995, una de las clínicas reporta que casi 35% de los pacientes que ellos veían tenían diabetes tipo 2 en la población pediátrica. Esto llevó a que se hagan otros estudios, y quiero mencionarles un estudio que es el estudio SEARCH, que es un estudio en Estados Unidos multicéntrico que trata de identificar la prevalencia e incidencia de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en población pediátrica. Y aquí en este cuadro lo que les quiero mostrar primero es cuál es la prevalencia de diabetes tipo 2 en el año 2001, 0.34 por 1000, y en el año 2009 esta prevalencia sube a 0.46 por 1000. O sea que hay un aumento. Sin embargo, para ponerle esto un poco en perspectiva, se los quiero comparar con lo que sabemos en el mismo estudio en cuanto a la diabetes tipo 1 en los chicos. Y quiero que se fijen que en la diabetes tipo 1 también ha habido un aumento, 1.48 a 1.93, pero también quiero que vean que la prevalencia sigue siendo mucho mayor en la diabetes tipo 1 comparado con la prevalencia de diabetes tipo 2. O sea que, de nuevo, poniéndolo en perspectiva, no hay duda que la diabetes tipo 2 es un problema en la población pediátrica, pero la diabetes tipo 1 sigue siendo todavía